Habíamos empezado en el módulo anterior a hablar del primer trágico, que fue Esquilo, que fue el que le dio la gran majestad a la composición teatral. Esquilo, dada la derivación que tuvo la democracia en Atenas, aceptó una invitación del tirano de Siracusa, Hierón, y se fue a vivir a esa ciudad, que era una ciudad de la Grecia Magna, es decir, de la Italia del sur, donde había una cantidad de ciudades griegas. Y allí vivió hasta su muerte, que ocurrió, según cuentan las leyendas, de una forma extraordinaria. Un águila que llevaba en su pico una tortuga vio algo brillante que brillaba como una roca, que era en realidad la calva de Esquilo, y soltó la tortuga para romperla sobre esta supuesta roca, y lo que en realidad rompió fue la cabeza de Esquilo. Así dicen los griegos que murió este gran poeta. Bueno, Esquilo deja una obra muy impresionante, que es reasumida por un segundo trágico muy importante, que es Sófocles. Sófocles en realidad es el hombre del momento del esplendor de la democracia, que es cuando Pericles se hace cargo de la conducción. Pericles era un líder democrático, también de origen aristocrático. Él venía de una de las familias más ilustres de Atenas, pero tenía una profunda fe democrática, hasta el punto que, por ejemplo, a los pobres, para que pudieran asistir al teatro, se les pagaba un subsidio. Lo mismo para que pudieran acceder a las asambleas, es decir, a todo acto público donde era necesario que el pueblo concurriera. Ahí estaba la mano del Estado, y Pericles aparecía sufragando los gastos que esto insumía. Por otra parte, Pericles fue un gran seguidor en las líneas culturales de lo que había sido aquel tirano que yo les comenté, Pisístrato, que trató de dar brillo a la ciudad, brillo intelectual. En la época de Pericles él se rodeó de un círculo áulico, de un círculo de grandes pensadores, de grandes poetas, y de su propio maestro, que era Anaxágoras de Clasomene. Trajo también a Hipódamo de Mileto, que fue uno de los grandes arquitectos, y invitó a personajes de la filosofía de gran importancia. Tuvo una segunda esposa, que fue Aspasia, que también era de Mileto, una mujer muy inteligente, que según cuenta la historia fue la que le enseñó oratoria a Sócrates. No vamos a hacer la nómina de todos los amigos de él, pero entre ellos, en la parte artística, estaba Fidias, que fue el gran escultor de los frontispicios del Partenón, y de la Atenea Crisoelefantina, que iba dentro del Partenón, que era una estatua extraordinariamente hermosa. Y también Sófocles. Sófocles no solo era un consejero y un amigo de Pericles, sino que fue tesorero del Imperio Marítimo, que estaba integrado por más de 200 ciudades coaligadas con Atenas, de manera que ese tesoro lo administró Sófocles durante algún tiempo. Sófocles era un hombre feliz, era un hombre que tenía grandes condiciones, cuentan de hermosa apariencia, era un hombre de gran inteligencia, de muy buen hablar, tenía una oratoria fluida, y él heredó de alguna manera las grandes líneas de lo que era la tragedia de Esquilo. Inclusive hay muchos temas en los que coinciden. Él toma los temas de Esquilo y los presenta de otra manera. De manera que este trágico, como les decía,
es un hombre del periodo de mayor esplendor de Atenas, pero sobre todo de la democracia ateniense. En consecuencia, su idea sobre el hombre no era tanto que el hombre era un juguete de la divinidad o que en realidad los dioses deciden el destino humano casi por excelencia, sino que el héroe es una persona que muchas veces se enfrenta con el destino que tiene marcado y a veces consigue inclusive eludirlo o vencerlo. Es las tragedias del hombre solitario. Esto se ve muy claro en la obra que a mí particularmente más me atrajo de Sófocles, que fue Antígona. Esta obra, aunque a ustedes les parezca mentira, fue tan celebrada por los atenienses que eligieron estratego, es decir, general de Atenas, a Sófocles, gracias al impacto profundo que les causó esta representación teatral. Así eran estos griegos, que a veces llegaban a la admiración suprema por obras de gran belleza. Eran muy sensibles a la belleza. Sófocles escribió tres tragedias para cada concurso, y en el año 468 consiguió derrotar a Esquilo, que había sido siempre el señor de la tragedia. Lo derrotó en los concursos que se hacían de teatro todos los años para estas fiestas que les comenté en el módulo pasado. Es decir, en las grandes Dionisas se competían una cantidad de poetas y de dramaturgos para ver quién triunfaba y quién se llevaba el lauro, el honor de haber triunfado en estos certámenes. A partir de entonces, Sófocles fue una persona que ganó muchísimos premios. También es el mismo caso que Esquilo, que escribió como 100 y pico tragedias y solamente tenemos 7 o 8, si mal no recuerdo. Pero el enfoque, como digo, de Sófocles es distinto porque tiene que ver con el desarrollo de la idea de la persona humana que se plasma en la forma democrática. Entonces, él recae toda la acción dramática en la voluntad y la decisión y la libertad del héroe, que elige serlo en soledad. Y Antígona es un ejemplo de ello. ¿Cómo es la historia de Antígona? Yo les comenté que Esquilo había escrito sobre la tragedia de Edipo. Y lo mismo hace en su momento Sófocles, que lo toma Edipo como prototipo del héroe solitario, porque él solo se castiga. Él, cuando descubre la terrible cosa que había hecho sin querer, se arranca los ojos y queda ciego. Su lazarillo, es decir, aquella persona que guía a los ciegos, es la propia Antígona, que es su hija, es hija de Edipo. A su vez, este hombre tiene dos hijos que son Polinices y Eteocles. A ellos dos les correspondía la corona de Tebas. Entonces habían llegado a un pacto para no tener que llegar a la violencia, que un tiempo iba a gobernar uno y otro tiempo otro. Pero cuando Eteocles queda al mando y cuando Polinices reclama su derecho a la corona, el otro se lo niega. Entonces Polinices viene con un ejército que aliado a él por vía conyugal e intenta tomar Tebas para desalojar a lo que él consideraba que era el usurpador porque había incumplido un pacto. Y ahí se produce lo que les comenté, que es la muerte de estos dos héroes en forma recíproca. Entonces, el tío de estos dos hermanos, que era Creonte, hijo de una hermana, mejor dicho, la hermana de él era la madre de estos dos héroes, que se llamaba Creonte, decide que se le rindan homenajes fúnebres a Eteocles, que era el que había defendido la ciudad, y que a Polinices se lo deje insepulto
y que no se realicen los ritos fúnebres. Esto en Grecia era muy grave porque más que la religión politeísta, los griegos tenían un acendrado fervor por la religión familiar y por el culto a sus muertos. Sus muertos debían ser homenajeados y debían ser enterrados, porque si no se convertían en espíritus vengativos, en espíritus que hacían cosas perversas para los mortales. Es decir, era casi una exigencia el hecho de darle una sepultura acorde con su destino de trasmundo. Y además esto le facilitaba el camino terso hacia el Hades, que era el lugar donde iban a dar los espíritus de los muertos. Entonces Antígona aparece en esta obra diciendo que ella como hermana no podía tolerar, no podía aceptar la orden del nuevo tirano, que era Creonte, que era su tío además. Y ella a su vez estaba comprometida con el hijo de Creonte. Entonces decide, en ejercicio de su libertad plena y sabiendo que esto le podía provocar la muerte, realizar las honras fúnebres y hacer las exequias de acuerdo a los rituales funerarios de esa época. Y así lo hace. Es decir, Antígona desobedece el edicto del tirano y entierra debidamente a su hermano según corresponde. Esto le acarrea la decisión de Creonte de mandarla a la muerte, pero no, como tenía sangre real y era una persona bastante amada por el pueblo de Tebas, decide encerrarla en un tolos, en una tumba, para que ella se muera de hambre y de inanición. No quiere ejercer violencia ni que corra sangre en este caso. Esto es lo que decide Creonte. A su vez ella decide morir, porque no va a esperar hasta que la muerte se produzca por hambre y por inanición. Pero al mismo tiempo, el hijo de Creonte va a ver a su amada, al tolos, se mete adentro y hace lo propio, es decir, él también elige morir. Y hay un momento donde el coro lo hace reflexionar, trata de hacerlo reflexionar al tirano para que prontamente suspende esta ejecución, cosa que el tirano no lo hace. Entonces te aparece el adivino, que es Tiresias, que le dice, mire, esto va a traer innumerables problemas para la ciudad, porque esta es una muerte injusta y los dioses no van a perdonar esto. Pero en realidad las decisiones en cada uno de los casos son decisiones puramente humanas, solitarias y de cada héroe. Efectivamente se producen las muertes de Antígona, de su prometido, y de la mujer del propio Creonte cuando se entera que ha muerto su hijo. Entonces ahí recién Creonte comprende la estupidez que ha cometido de querer enfrentar el derecho divino y la piedad humana, el amor filial, con un decreto que emanaba de él de un capricho personal. Él quería hacer cumplir un orden impuesto por él frente al derecho ancestral de la piedad familiar. La piedad exige que ningún muerto de la familia quede sin su sepultura. Así que esta obra es una obra magnífica. Y es una obra que nosotros hemos seleccionado para el concurso de teatro escolar. Hay muchas otras obras de Sófocles que valdrían la pena, que son bellas, pero vamos a parar acá porque el tiempo es un tirano terrible. Finalmente, nos tenemos que enfrentar con el tercer personaje trágico, que es Eurípides, pero Eurípides ya es un trágico que empieza a vencer en los concursos en la época de la decadencia de la democracia. Ustedes saben que así como Atenas fue gloriosa en la batalla contra los persas, después se convirtió en una potencia marítima, en una talasocracia y en un imperio. Es decir, hacia adentro de la ciudad era una democracia, hacia afuera, hacia su relación con las otras ciudades aliadas,
funcionaba como un imperio, donde le exigía a todas las ciudades tributo y las trataba como súbditos y no como pares. Esto trajo una consecuencia funesta, que fue que Esparta, que era una ciudad con un gran potencial bélico, que además tenía una gran cantidad de ciudades que la seguían por una razón de estirpes, porque los atenienses eran seguidos por las ciudades de las tribus jónicas, digamos, y Esparta era seguido por las estirpes dóricas. Son dos pueblos, griegos los dos, pero los primeros que estuvieron sobre Grecia fueron los jonios, y casi 1000 años después, o 800 años después, llegaron los dorios y se instalaron también en Grecia. Los dorios eran mucho más aristocráticos, eran mucho más belicistas, y sus constituciones eran prácticamente las de una monarquía aristocrática, caso de Esparta. Entonces Esparta aprovechó esta situación del descontento de las ciudades que dependían de Atenas y declaró la guerra a Atenas. Pasaron casi 30 años en esta guerra civil los griegos, que en realidad los condujeron a una decadencia de todo el ambiente, de toda la nación griega, de toda la nación helena. No solo se perjudicaron los atenienses, que perdieron la guerra en el año 404 a.C., sino los propios espartanos, que poco tiempo después fueron vencidos por la ciudad de Tebas, y algún tiempo después por Alejandro de Macedonia. Todos los griegos sufrieron el yugo de Alejandro de Macedonia. Esta situación de la decadencia de la ciudad, bueno, es cuando aparece Eurípides. Eurípides es un escritor interesante, que tiene una formación sofística y que en realidad empieza con una gran crisis interna de su religiosidad. Él no cree en los dioses de la ciudad y lo hace saber a través de sus obras, donde se cuida mucho de caer en un delito que se llamaba delito de impiedad. Cuando un personaje decía algo contra un dios, había otro que lo rectificaba, como que no estaba explícita la crítica de Eurípides contra los dioses, sino que eran personajes que discutían o que tenían posiciones diversas. Entonces, Eurípides es un autor muy interesante, pero es ya un autor que se lo vincula mucho con Sócrates, que ustedes saben que Sócrates murió después de un juicio por impiedad que lo declaró culpable por no creer en los dioses, tratar de introducir costumbres nuevas y corromper a la juventud. Bueno, este ambiente nuevo, esta idea nueva venía en Eurípides. Eurípides, solamente les voy a hablar de un drama satírico, que es el Cíclope. El Cíclope es tomado de la Odisea, es el momento en que Ulises se debe enfrentar con esta bestia, con este hijo de Neptuno o de Poseidón, que tiene un solo ojo en la frente y que es comedor de hombres. Y él, con su astucia, con la gran astucia que lo caracterizaba a Ulises, lo derrota, inclusive hasta cuando el otro le pregunta su nombre. Odiseo o Ulises le dice: me llaman nadie. Y cuando él lo hiere en su ojo, lo priva de su único ojo, y el Cíclope le pide ayuda a sus compañeros, cuando los otros le preguntan quién tiró, él dice: nadie, nadie. Entonces los otros dicen: bueno, esta es otra de las estupideces de Polifemo, y no lo ayudan. De manera que con estas estratagemas, Odiseo, también llamado Ulises por los romanos, salva la situación y salva a sus compañeros. Y esta sátira tiene también alguna crítica a los seres divinos, y en especial a los hijos de Poseidón, que eran los cíclopes. Bueno, por ahora nos quedamos en este punto, y en el próximo módulo vamos a analizar las 3 obras que hemos seleccionado para este concurso de teatro escolar.